buenos días. Como siempre, ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana, siempre en compañía de la directa amiga Lindsay Casajara. Los viernes, como siempre, está con nosotros el periodista Manuel Brito, quien se integra en unos minutos. Bueno, no sé, pero siento que hay una especie de atención sobre la llegada de la embajadora, de la nueva embajadora de los Estados Unidos al país. Y pienso que eso tiene mucho que ver por dos cosas. Primero, por ese trabajo de relaciones públicas que se ha hecho en torno a ella. Y como que hay un interés como en cambiar la imagen que se había dejado de la embajada de los Estados Unidos con el anterior embajador Jane Brewster, quien desarrolló en el país una agenda de promoción de los valores en lo que él está integrado, en lo que él cree, que es una agenda muy liberal, muy, qué sé yo, que promueve principalmente la homosexualidad o la libertad de relaciones entre parejas. Y como la embajada llegó a un nivel que prácticamente sentó una imagen, con esta nueva embajadora como que se está haciendo lo contrario. Y desde que ella fue designada, como que se notaba eso. Y ella llega al país con su esposo, con su hija. O sea, los Estados Unidos es un país de familia. Es un país que promueve la familia. Y ella ha dejado claro que su interés como embajadora de los Estados Unidos en el país es promover el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países, que eso es casi un cliché entre los embajadores siempre que son acreditados en un país. El desarrollo económico y esas cosas. Pero es evidente que parece que hay un interés en cambiar la imagen que se había tejido de los Estados Unidos. A mí me parece que eso es positivo. Y es un asunto de política interna de los Estados Unidos, porque al fin y al cabo, el que venga, sea quien sea que venga como embajador de los Estados Unidos aquí al país, viene es a defender los intereses de su país aquí en esta media isla, a lo que tienen derecho, porque se supone que los embajadores que acredita la República Dominicana en Estados Unidos también van a lo mismo, a defender los intereses de la República Dominicana allá. Bueno, pues a mí me parece que es un trabajo bien hecho. Yo creo que el señor Jane Brewster llegó tan lejos que su propio país está tratando de recomponer las cosas. Todo eso a mí me parece bien. Hay quienes tienen que tienen como dogma el antinorteamericanismo, el anti-estadounidense, son anti-estadounidenses, hasta en sus análisis, en sus visiones de las cosas. Yo por el contrario soy ecléctico, yo veo las cosas como deben ser. Y pienso que hay una especie como de corrección de algunas cosas a lo interno, porque no olvidemos que incluso el embajador, su compañero y otras personas salieron a una piscina todos bañándose juntos, un grupo de hombres ahí, o sea, y todas esas cosas, independientemente de todo, de algún modo dañaron quizás o no era la mejor imagen para la embajada de los Estados Unidos aquí en el país. Y quizás por eso Robin Bernstein viene cambiando algunas cosas y modificando algunas conductas.
Pero vamos a desearle la bienvenida, vamos a desearle a la señora Bernstein una bienvenida, que le vaya bien, que tenga una feliz gestión, que sea para bien de los dos países, porque eso es lo que se espera. Bueno, en esta semana ha salido a reducir, nosotros aquí en este espacio le hemos dado mucha importancia al saqueo, al latrocinio que tienen las AFP y las ARS contra la clase trabajadora de este país. Y nosotros hemos insistido en este espacio, incluso hemos traído a personas y hemos entrevistado a personas que son expertas o que tienen interés en el área. Porque lo que está pasando en este país con las AFP y las ARS es realmente un saqueo, es un robo, un latrocinio al derecho de los trabajadores. Y de lo que se habla es, bueno, que hay que modificar la ley. Hay que modificar la ley, extender el plazo a 65 años para el retiro de los trabajadores y aumentar a un 14% el aporte de los trabajadores. Pero yo no he visto que nadie ha hablado del problema fundamental, del problema neurálgico que hay en el sistema de pensiones. Y es que las ARS se están llevando el 40% del aporte que hacen, del aporte directo que hacen los trabajadores. Y además de eso, el 40% de los beneficios que obtienen colocando esos recursos en el mercado financiero. Y nadie habla de eso. Y yo preferiría pensar que el gran problema del sistema de pensiones, que el peligro que se cierne sobre el sistema de pensiones en este país, está en que los bancos, que son los dueños de las AFP, están manejando esos recursos como si fuera préstamos que ellos le están haciendo a los trabajadores y le están cobrando prácticamente todo el sudor de su trabajo, todo el resultado de su trabajo se lo están llevando los bancos en intereses. Mientras a la clase trabajadora le están poniendo una lagrimita ahí en su fondo de pensión. Una lagrimita para el trabajador y toda la masa para los bancos propietarios de las AFP. En el caso, por ejemplo, de las ARS, y lo hemos denunciado de manera sostenida, de manera reiterada, persistentemente hemos reiterado que aquí las ARS no están cumpliendo con su función. Incluso vi que a la ARS Humano la condenó un tribunal porque no estaba cumpliendo con sus funciones. Pero eso todavía es muy blando lo que se está haciendo. Porque es que las ARS no están cumpliendo. Y aquí los trabajadores lo que están haciendo es reventando los hospitales, buscando servicios, para lo cual tienen un seguro. Porque las ARS no están cumpliendo. Y entonces eso está recargando el costo de salud del Estado. En estos días, una persona que trabaja para un amigo mío tiene un problema en la vista y hay que hacerle una operación. Y él fue con su carnet de la ARS, de la ARS, fue a atenderse. La ARS no le podía cubrir nada, porque parece ser que un problema visual es estético y la ARS no podía cubrirle nada. Y entonces él fue donde el jefe de él, que es el amigo mío, para que le ayude en
en el costo de la operación. Y el amigo mío le iba a prestar la ayuda. Y me lo comentó y yo le dije, bueno, pero que vaya al Secano, y en el Secano, y él no tiene seguro, y me dice el amigo, sí, y entonces me dice que él tiene seguro, y digo yo, pero ¿y por qué no se opera con su seguro? Ah, porque el seguro no le cubre la operación, una operación de la vista, y la ARS no se la cubre. Entonces, el amigo mío le gestionó para que se opere en el Secano, pero él está pagando un seguro, él está pagando una ARS. Y yo pongo siempre como ejemplo que yo me hice una pequeña cirugía y yo tuve que pagar el costo de la anestesia. Porque para las ARS, la anestesia, eso es un lujo para las ARS. Entonces, el sistema de seguridad social, el sistema de pensión, el sistema de salud, han venido a derivar en una estafa colectiva contra la sociedad dominicana. En una estafa colectiva que está destruyendo el bolsillo de los trabajadores. Porque todos los meses a los trabajadores le descuentan de su salario el 10%. Y además de eso, cuando van a buscar un servicio médico, entonces tienen que pagarlo porque la ARS no se lo cubre. Y yo he insistido que o alguien del gobierno es dueño de una ARS, o por lo menos son accionistas. Porque este silencio que hay en las autoridades contra esta estafa colectiva que hay contra la sociedad dominicana de las ARS y las AFP, eso no es posible. Eso no es posible en una sociedad donde se supone que debe de haber instituciones. Entonces, se está planteando que en el caso de las AFP se eleve a 65 años la edad de pensión y a 14% el aporte de los trabajadores. Y yo digo, y ayer entrevistamos aquí a Joaquín Jerónimo, que fue superintendente de pensiones, y él explicaba que las AFP tienen que pasar a ejercer una función social. No tanto que sean estatales, pero que por lo menos tengan una función social, que no es lo que las AFP parecen más brazo armado de los bancos. El brazo armado de los bancos, porque tienen ya 600.000 millones de pesos del pueblo dominicano. Y este es un dato que ha salido a relucir en esta semana también. De acuerdo a lo que son, al fondo que han acumulado las AFP, y que ya dentro de 10 años van a tener que empezar a asignar las primeras pensiones. El cálculo es que las personas van a tener derecho a una pensión que representará el 22% del sueldo que devengaban. Es decir, si usted tenía un sueldo de 10,000 pesos mensuales, a usted le van a tocar como 2,200 pesos de pensión. Y yo me pregunto, ¿quién diablo vive con una pensión de 2,000 y pico de pesos? Más cuando es una persona ya en retiro que necesita gastar en medicamentos, necesita gastar en transporte para atenderse su salud, necesita una serie de cosas. Y yo tengo como 2 años advirtiendo a este país. Aquí se va a armar un lío y no va a ser pequeño. El lío de Chile le va a quedar pequeño a este país. Si aquí eso no se arregla con tiempo, si aquí eso no se organiza bien.
Y parece ser que el caso, por ejemplo, de la banca, eso no hay que tocarlo. Eso hay que dejarlo así. Porque lo que están hablando no es de quitarle privilegio a los bancos con las AFP, sino de castigar más a los trabajadores. Y las cosas así no pueden ser. En el caso, por ejemplo, de las ARS, y siempre lo pongo como ejemplo, que yo una vez me recetaron un medicamento que tenía, creo que eran 10 componentes químicos, de esos componentes que tienen los medicamentos. Y de todos esos componentes, uno era natural. Y la ARS se negó a cubrirme el medicamento porque tenía un componente natural. Y entonces, ¿para qué yo aporto mis cuartos a una ARS? ¿Para qué? Entonces, usted se pone a pensar, ¿para qué el pueblo dominicano tiene un sistema de salud? ¿Qué es lo que está haciendo este sistema de salud por los trabajadores de este país? El caso de las ARS hay que resolverlo ya. Y uno quisiera, en este país de frágil institucionalidad, todo se le tira al presidente de turno, todo es el presidente. Pero ante la falencia, ante la debilidad, ante la inercia del órgano que tiene que velar por eso, que es la Superintendencia de Salud, uno quisiera que por lo menos el ministro de Salud o el presidente de la República o alguien se involucre en esto, le ponga atención a esto. El presidente inaugura una clínica allí, un hospital allí, una cosa. Incluso llegó a decir, bueno, la clase media no viene a los hospitales por comparonería. La clase media no va a los hospitales porque sacrifica su bolsillo personal. No porque tienen un carnet de un seguro. Porque los carnets, las aseguradoras, las AFP, no están cumpliendo con sus funciones. Y yo digo que aquí o alguien poderoso del gobierno tiene una ARS o son accionistas, pero no es posible que el gobierno se esté haciendo el sueco con ese problema que hay con las ARS, que no están cumpliendo con sus funciones. A mí me decía un amigo que hubo una reunión hace algunos años ya de todas las instituciones que tienen que ver con esto de la seguridad social en Bávaro. Y cuando terminó la sesión, salieron de Bávaro para acá y se pararon a comer en un restaurante ahí en La Romana. Y el restaurante donde se pararon a comer en La Romana, se encontraron con varios de los que estaban en la reunión, reunidos ahí en ese restaurante con ejecutivos de las AFP, para que ustedes vean. Aquí estamos como en los tiempos de Pablo Escobar en Colombia, que las autoridades, los jueces, los policías y las cosas se reunían con los narcotraficantes a discutir cómo era que lo iban a salvar de que no cayeran presos. Así estamos en este país con las ARS y las AFP. Y yo insisto que si en este país no cambian las cosas, aquí se va a armar un lío grave. Aquí se va a armar un lío grande. Y la única forma de evitarlo es que se obligue a las ARS a cumplir con su función social.
y cambiar a las AFP ese modelo de beneficio que tienen. En este caso de la seguridad social, esto es una especie de embudo. De un lado, 1 metro de ancho y del otro lado 1 pulgada. El metro de ancho es para los bancos, y la pulgada es lo que le corresponde a los trabajadores. Ese es el embudo de beneficio que hay en la seguridad social. Y si eso no se cambia aquí en este país va a haber problemas. Y cuando empiecen a otorgar las primeras pensiones a una gente que ganaba 100,000 pesos, que le vengan a decir que la AFP lo único que le puede dar son 22,000 pesos. Aquí se va a armar un lío. Aquí se va a armar un lío y uno no sabe quién estará gobernando en ese momento. Pero el que esté gobernando va a tener que asumir su responsabilidad o meter preso a todos los que han pasado por ahí y se hicieron cómplices con este desastre que hay en el sistema de la seguridad social. Bueno, tenemos en estos días agua por un tubo. Ha llovido mucho en estos días. Se espera que está lloviznando todavía aquí en la ciudad. Tengo entendido que en el interior. Y uno quisiera que esa agua se mantenga, por lo menos esta agüita que está cayendo, porque había una sequía que estaba afectando incluso algunas de las presas. Ya estaban por debajo del nivel normal que deben de mantener. Pero no es solo que llueva aquí en la ciudad, es que llueva para allá, en los lugares donde están los acuíferos, donde se alimentan los ríos, para que las presas, pues tomen agua y esta sociedad pueda resolver sus problemas de agua. Miren, la política dominicana sigue, ¿cómo diría? En franca actividad. Hay una franca actividad partidaria. Pese a que será a partir de marzo, cuando los partidos se supone que doblen su intensidad de campaña, porque en junio, julio, por ahí es que se abrirá la pre-campaña para elegir en noviembre del año que viene a los candidatos. Ya todos los partidos están tirados a la calle, ya nadie se puede acusar entre ellos de que están en campaña abierta. Quizás por el mismo hecho de que un candidato de la envergadura del doctor Leonel Fernández esté en ese proceso, quizás eso incluso hace que todo eso que aspiran a competir y que aspiran a llegar a una posición, bueno, pues se tiren a la calle para ver cómo alcanzan, aunque sea 2 o 3 puntos. Pero es lo que se está dando. Y ya se está dando también en el PRM, donde Luis Abinader está en una intensa campaña interna en el PRM y Hipólito este domingo va a lanzar su proyecto político. Bueno, el pasado domingo el doctor Leonel Fernández hizo una concentración en el Palacio de los Deportes. La había hecho Amarante Vara en Santiago. Reinaldo Paredes está visitando todas las comunidades. O sea, los probables precandidatos están en el medio promoviendo sus proyectos. La República Dominicana tiene el deber de institucionalizarse, de organizarse, de que las cosas se hagan en base a un plan, en base a la ley. Pero me decía alguien que hay como una cierta apatía en la sociedad, que hay como una cierta apatía
en la sociedad hacia la actividad partidaria, la actividad de los partidos, la actividad política. Y que hay cierta apatía producto de las mismas condiciones del país, pero que esta actividad de los diversos precandidatos de los dos partidos, eso va a motivar bastante a la gente a ponerle un poco más de atención a las cosas que pasan aquí en el país. Yo pienso que los partidos, contrario a la resolución esta que emitió la Junta Central Electoral, coartando o controlando la actividad de los partidos, yo pienso que los partidos hay que dejarlo expresarse, que se expresen, porque esa ley, esos nuevos, ese nuevo ordenamiento jurídico que se crea con la ley de partidos, yo pienso que eso se debe de ir aplicando de manera paulatina, de manera controlada, porque en este país tenemos una cultura política de circo. Es una especie de circo que se hace en las campañas electorales y los partidos hacen una especie de actividad y de cosas, y es como si fuera un circo que se hace en las campañas políticas. Entonces yo pienso que los partidos, en la medida en que se integren a esas actividades, a ese folclore y esa cosa, eso va a motivar. Y miren que aquí en la República Dominicana es uno de los países donde menos ha afectado la lucha política, donde menos ha afectado todo este trajín político, ha afectado a los partidos. Aquí todavía en la República Dominicana los partidos tienen una gran influencia. Los partidos todavía ejercen una fuerte influencia. Y recuerdo que hace poco en las elecciones para elegir a la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, usted veía a los partidos motivando, incidiendo por abajo. Incluso la nueva rectora llevó a Hipólito Mejía a su juramentación. O sea, hasta en eso los partidos se meten aquí en este país. Y usted va a una junta de vecinos de cualquier provincia del país y usted siente la actividad de los partidos. En la República Dominicana los partidos todavía tienen una gran influencia, y nada más hay que ver cómo el PLD tiene 7 o 5, no recuerdo cuántas elecciones son, ganando con más del 50% de los votos. Y aquí vota el 70 y pico por ciento de la población. Y el día de las elecciones, ustedes ven a todo el mundo votando. Lógicamente siempre hay un nivel de abstención, porque hay mucha gente que ha viajado, que están enfermos, otros están presos. Y quizá uno que otro no le dé la gana de ir a votar, qué sé yo. Pero todavía aquí en este país los partidos tienen una gran influencia en la sociedad dominicana. Y en América Latina, quizás la República Dominicana sea de los países que mantiene un sistema partidario todavía fuerte. Y eso se nota. Ahora, yo pienso que a pesar de eso, la ley de partidos hay que aplicarla con cierto cuidado. Porque cambiar esa cultura política en este país de un día para otro no sería lo más factible. Aquí se hace un circo, un show, una cosa, y cuando hay una actividad, es una especie, y el domingo lo vimos en el acto del doctor Leonel Fernández, que era una especie de concierto con sus discursos. O sea, y cambiar eso de un día para otro sería un poco lastimoso. Por eso yo pienso que la Junta Central Electoral y los partidos deben de llevar con cierta moderación. Ahora, en la ley electoral, ahí sí es más
se debe ser más rígido. Y en el asunto de los recursos, pero los partidos grandes, lógicamente, siempre van a manejar la situación a su acomodo, porque los partidos grandes son los que controlan el Congreso, y van a manejar la situación en la ley de partido a su acomodo. Y entonces eso es inevitable. Ahora, de todos modos, yo pienso que la aprobación de la ley de partido, la discusión de la ley electoral, son aportes importantes a la sociedad, independientemente del debate que hubo sobre primarias abiertas, cerradas y esto. La aprobación de la ley de partido fue importante y viene a controlar un poco esa especie de desorden que vive el sistema partidario aquí en la República Dominicana. Buenos días, Manuel, ¿cómo están las cosas? Bien, buenos días, país, buenos días, Alexander. ¿Cómo va todo? ¿Positivo? Esa cuarta atrasó. Sí, está un poco y todavía está llovinando cuando yo venía. Sí, la calle está bastante entaponada. Y dice meteorología que va a seguir lloviendo. Hay 19 provincias bajo alerta, porque va a ser que todavía hoy va a caer mucha agua, porque es una onda tropical que va cruzando por esta zona. Así es. No, nada, yo pienso que tenemos hoy un invitado, un buen amigo, que hay espacio y oportunidad para aprovechar el tiempo y hacer una entrevista con los temas más importantes que tiene la agenda nacional. Bueno, vámonos a una pausa. Volveremos de inmediato con nuestro invitado, el ingeniero Freddy Pérez, ex ministro de Obras Públicas.